La realidad de la ciencia. El movimiento se define como la percepción visual que tenemos en los organismos del desplazamiento. Dichos movimientos son provocados por el indeterminismo que rige las mutaciones del ADN. A partir de las adaptaciones emergentes que surgen de una generación a otra, se forma la complejidad celular que poseen los organismos actuales, por ejemplo, los óvulos. En un principio, las células no estaban organizadas, es decir, existía un caos. No había medidas para organizarse mediante una serie de reglas. En cambio, a lo largo de la evolución, las células han desarrollado distinta complejidad hasta lograr autoorganizarse. Por ejemplo, los protones, los electrones, un átomo, una célula, un tejido, un órgano, un aparato, un sistema, la biocinosis, el biotopo, un ecosistema y la biosfera. Un sistema abierto en esta ciencia se refiere al intercambio en el ambiente. Estos intercambios son a través de las salidas y entradas del entorno, los cuales comparten materia y energía regularmente con el medio ambiente que los rodea. Este ejemplo se puede apreciar en la red trófica que se establece en un ecosistema. Con respecto a la determinación, la creatividad está organizada según los roles de las hembras y los machos. Esto se puede observar cuando los pájaros contribuyen a fabricar su nido escogiendo ciertas ramas, ciertas flores con hojas más vivas, flores con pétalos más coloridos, todo ello de una manera diferente según el sexo del animal. Otro ejemplo que podemos ver es en la formación de cigotos en los mamíferos. El principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes sean conocidas con precisión arbitral, por ejemplo, la posición y el momento ideal de un objeto dado. La alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Se basaba principalmente en mezclar productos determinados y comprobar el resultado. Esto es una muestra de la creatividad del ser humano. La teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias que tratan ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Dentro del propio caos hay un orden establecido. Se dice que esta ciencia es compleja, ya que se manipulan en el laboratorio, constan de muchas moléculas, cada una de ellas de muchos átomos que, a su vez, constan de muchos electrones y protones, y por eso un análisis detallado es demasiado complicado y hay que recurrir al uso de promedios estadísticos que generan formas emergentes o analógicas, que serían las utilizadas por los químicos. Un sistema abierto es un sistema que interacciona con otros agentes químicos, por lo tanto está conectado correlacionalmente con factores externos a él por medio de redes. La indeterminación de los actos humanos ahora es perceptible mediante una terapia que trabaja con el paciente a través del lenguaje de signos y señales. Por medio de este movimiento se evalúa la situación conflictiva inherente al interior del sujeto. La determinación del comportamiento humano tiene la creatividad como una cualidad innata e intransferible. A pesar de que las neuronas del cerebro se autoorganizan y mandan impulsos nerviosos que rigen los actos del ser humano, estos no se pueden predecir ya que son provocados por un caos. Por otra parte, dichos actos una vez sucedidos pueden explicarse con el estudio de esta autoorganización. Continuamente, emergen nuevos estímulos que afectan a un complejo sistema nervioso que genera una respuesta por medio de impulsos nerviosos a través de un complejo recorrido en el interior del cuerpo humano. Además de ello, también emergen en el cerebro ideas simples, que al juntarse forman unas más complejas que desarrollan el comportamiento humano. La unión de todo ello converge en la complejidad del cerebro. Anatómicamente, el sistema nervioso se considera un sistema abierto por sus referencias a la función en las relaciones de entrada y salida, mientras que su organización se puede evidenciar en una red neuronal cerrada. No se pueden explicar los movimientos producidos en el entorno o por el mismo, debido a que están regidos por indeterminación en una de sus fases o en su totalidad. Un movimiento es una forma de comportamiento colectivo organizado que tiene cierta permanencia en el tiempo, y que pretende influir de alguna manera en el orden social desde una posición distinta al poder establecido, ya sea este el Estado, los partidos políticos o las organizaciones económicas.
Las emergencias de nuevas y continuas relaciones forman en su conjunto una sociedad compleja con todos sus órganos interrelacionados. Un ejemplo son las relaciones emergentes entre compañeros que desarrollan una nueva complejidad social. La creatividad es una producción humana de algo inexistente a partir de una realidad preexistente, es decir, de un objeto ya determinado con anterioridad. En un sistema abierto de estratificación social, el estatus se adquiere, pues la posición de una persona en la jerarquía social se otorga en base a la habilidad individual y al esfuerzo o mérito. Las habilidades no adquiridas no son valoradas. En teoría, las personas son libres de ser lo que quieran ser. Las redes de relaciones sociales son conjuntos de vínculos entre entidades o individuos. El término caos se refiere a una interconexión subyacente que se manifiesta en acontecimientos de la vida cotidiana que son aparentemente aleatorios y desordenados. La autoorganización es un proceso emergente desde el caos. Tienen que existir muchos centros radiados hacia puntos de interés, o lo que es lo mismo, hubo orden sin control ni filtros previos. Es impredecible y no lineal. La principal característica del ser humano es su total indeterminación. Nace en un mundo que no ha elegido y decide en cada momento lo que quiere ser. El movimiento expresa que todas las cosas que se ven unidas entre sí vienen dadas por una relación causa-efecto. Estas hipótesis no se contradicen pero tampoco se complementan. El determinismo es un principio universal en todos los campos del ser y se relaciona con la creatividad cuando un individuo desarrolla su imaginación al reflexionar dilemas y verdades universales. La teoría del caos se ha dado a conocer a partir del efecto mariposa. Una mariposa que mueve sus alas en China puede producir un huracán a millas de distancia. Esto muestra que en el mismo caos existe autoorganización y genera un dilema en cuanto a la relevancia del más mínimo detalle y la organización infinita del universo. La complejidad es la cualidad de lo que está compuesto por diversos elementos. La emergencia hace referencia a aquellos procesos de un sistema que no pueden reducirse a las propiedades de sus partes constituyentes. La capacidad de hacerse preguntas del ser humano es un sistema abierto, con ideas nuevas apareciendo en él continuamente, y que a su vez se conectan las unas con las otras en forma de red para formar una pregunta y una posible respuesta. En la sociedad hay un salto de los movimientos sociales organizados a los movimientos sociales en redes en base a coaliciones que se sustituyen en torno a valores y proyectos. Las redes sociales no son más que unas estructuras sociales compuestas por grupos de personas las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, o simplemente una relación indeterminada. La creatividad se tiene que enfocar en pensar una buena idea y transformarla en un anuncio determinado, que después toma una forma en la red, como también toma otra forma en la televisión. Los motores en búsqueda como Yahoo o AltaVista ofrecen un orden a partir del desorden. Se trata de unos recorridos que pueden hacerse redundantes. Ofrecen una nueva organización que no es rígida. Tienen la flexibilidad de lo imprevisible y de las incertidumbres, porque organiza solamente de acuerdo al orden y que el usuario quiera encontrar. El caos de los usuarios, artículos y publicidad se encuentra autoorganizado. Cada día surgen nuevos perfiles, artículos en la red que con su emergencia y la unión de los mismos forman la complejidad de la red. Se trata de un sistema abierto al cual puede acceder cualquier persona del mundo y aportar información que va a parar a una red que conecta la información del planeta Tierra. El indeterminismo se entiende como el principio de libre albedrío, a partir del cual se genera un continuo movimiento o evolución continua. La creatividad se considera una cualidad innata al ser humano y también exclusiva a él, y es totalmente imprescindible para el desarrollo de la sociedad. El determinismo o determinación, desde el punto de vista de este concepto, nos dice que el ser humano, su evolución, está determinada y no es aleatoria, sino invariable, y en algunos casos está determinada por un ser superior. La autoorganización, en este caso, narra que todos los cambios evolutivos del hombre y sus antepasados fueron realizados por la propia autoorganización, de sistemas desordenados, células, hasta seres más complejos, ordenados y perfectos, el ser humano.
El caos supone que la evolución humana hasta el momento fue causada de forma totalmente aleatoria y sin ningún control ni sentido. Todo lo que somos ahora es casual. Ambas teorías se oponen. La hipótesis de la emergencia nos sugiere que en algún momento de la historia surgió la vida a partir de sistemas más simples, elementos o moléculas, a unos un poco más complejos, protocélulas, para posteriormente evolucionar los más relevantes en muchos niveles jerárquicos. La complejidad, por su parte, vendría a expresar la cantidad de elementos que hay en el propio hombre, de orgánulos a células y órganos, componiéndonos en un ser complejo a partir de elementos más o menos simples. Afirmar que el hombre es un sistema abierto sería asumir que éste interacciona con otros sistemas externos a él, lo que es probablemente correcto, y asumir que es una red sería decir que los humanos están interrelacionados entre sí de diferentes maneras. Desde este punto de vista, los humanos establecemos relaciones de diferente nivel, como parentesco, amistad, amor, etc. La relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de determinadas pares de magnitudes sean conocidas con precisión arbitraria. Afirma que no se puede determinar simultáneamente y con arbitrariedad ciertos pares de variables como la posición y el momento lineal de un objeto dado. Esta ciencia afirma que si sabemos la posición y la velocidad de un objeto, se puede determinar hacia dónde va, pero por otra parte la naturaleza creativa del ser humano promueve la invención de resistencias que hacen variar las normas. Además de todo ello, el simple hecho de observar la naturaleza puede cambiar la misma. La característica principal de la teoría del caos es la retroalimentación, que significa que partes de la ecuación se multiplican consigo mismas y por tanto el resultado dependerá de las condiciones de arranque. Un pequeñísimo cambio en las condiciones iniciales o de una variable puede llevar al sistema en otra e impredecible dirección. La autoorganización consiste en la generación de estructuras dinámicas o nuevos estados de orden promovida por el aporte de energía adecuada. La emergencia de estados de orden colectivo en sistemas de muchas partículas autónomas se experimenta mediante la teoría de redes complejas. Esto, además de explicar la existencia de transiciones en fase orden-desorden en este tipo de sistema, permite analizar la dinámica del movimiento colectivo en muchas partículas. En un sistema abierto se interacciona con otros agentes químicos y no existen redes de manera física, ya que estas son a través de la unión mediante cables o circuitos eléctricos. Audio Jungle. Audio Jungle.